Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante que de veras nos anime y ayude para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Gracias por sintonizarnos una vez más, querido amigo. Quienes hacemos este programa, nos hace tan bien saber que estás allí y que programa tras programa nos estás acompañando. Y la palabra, como es nuestro propósito, te está desafiando, te está animando para que juntos prosigamos a la meta. En una época, como decíamos en el primer programa, donde hay tantas vidas desanimadas, muchas de ellas decepcionadas y hasta a veces deprimidas, qué bonito es poder encontrar en la palabra de Dios el ánimo, el aliento para seguir adelante y a su vez que a través de tu vida el Señor también pueda animar y alentar a otros. Posiblemente en el contexto donde tú te encuentras, en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, tal vez hay personas que Dios va a permitir, que Dios va a poner en tu camino para que seas tú también alguien que puedas animar y alentar, porque hay muchas personas tristemente que están a punto de arrojar la toalla. Muchas personas que están ya muy dispuestas, tal vez en poco tiempo, a divorciarse de la vida misma, a quedar a un lado del camino, y están necesitando de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento. ¿Y por qué no? Si tú estás dispuesto, seguramente el Señor también te va a utilizar a ti. Y estamos reflexionando, programa tras programa, sobre la palabra altar, una palabra muy rica, muy hermosa, que recorre toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú la puedes encontrar. Pero esta palabra, hemos dicho, más que una palabra hermosa, tiene que ser una palabra desafiante, tiene que ser una vivencia en cada uno de nosotros, ya que altar, de una manera sencilla hemos explicado, significa el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón, pero también altar implica el lugar de la entrega, de la renuncia, donde yo renuncio y cedo a Dios todo lo que Él demanda de mi vida. Y han quedado atrás dos personajes. Ya hemos reflexionado sobre Noé y el altar, y también en el programa anterior hemos meditado sobre Abraham y el altar. En este programa, a la luz de Génesis 26, queremos dar lectura a algunos versículos de la palabra de Dios, y lo hemos llamado justamente Isaac y el altar. Y dice así Génesis capítulo 26, a partir del versículo 23. Y de allí Isaac subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y aquí está el versículo clave en esta hora, versículo 25. Y edificó allí Isaac un altar a Dios, e invocó el nombre de Dios,
y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Altar, tienda y pozo. Aunque no es nuestro tema en este día, pero es interesante estas tres palabras que hemos citado a la luz del versículo 25 de Génesis capítulo 26. Los hombres de Dios eran hombres de altar, eran hombres de tienda y eran hombres de pozo. Altar, tienda y pozo. Altar tiene que ver con lo que uno es, con nuestra vida, con nuestra comunión con Dios. La tienda tiene que ver con las posesiones, con lo que uno tiene. Y el pozo tiene que ver con nuestra confianza, con nuestra fe, ya que trata de la provisión de Dios. Pero hemos en estas reflexiones aparcado la palabra tienda y la palabra pozo, tal vez para más adelante, y estamos centrando todas nuestras reflexiones a la luz de la primera palabra, la palabra altar. Y habíamos dicho en el programa anterior que a través del llamamiento de Abraham, Dios había comenzado a poner en marcha el plan de la redención. Y habíamos mencionado que Dios, en calidad de pastor, siempre va detrás de un plan. Y el plan bendito que estaba en el corazón de Dios era el plan de la redención. Y que Dios en ese plan muestra una ansia, un anhelo. Y es el anhelo, el ansia de reunir, de reconciliar, nunca de dispersar. Así que Dios había llamado a Abraham y habíamos reflexionado sobre la importancia de vivir a la sombra del altar. Pero aquí aparece un segundo personaje en esta línea mesiánica, el hijo de Abraham, Isaac. La vida de Isaac es interesante, querido amigo, que por lo general en la Escritura ocupa un lugar secundario. Y a excepción de este capítulo 26, tú siempre le vas a encontrar en un segundo lugar. Sin embargo, cuidado, fue un eslabón muy importante en la línea del Mesías, porque a través de él va a venir su hijo Jacob, y más adelante uno de sus hijos, Judá, de quien va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero su vida, la vida de Isaac, fue bastante pasiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cometió algunos errores como su padre había cometido. Llegó, por ejemplo, por citar uno de ellos, a negar a su propia esposa, como Abraham su padre lo había hecho. Otros errores, estuvo a punto en el momento de la prueba del hambre, a partir, huir hacia Egipto, pero a él Dios no se lo permitió. Otra de las cosas muy considerables en su vida, por lo cual decimos que su vida fue bastante pasiva, es que la mayoría de los pozos que él abrió eran los pozos que su padre también ya había abierto, pero los filisteos, los enemigos, lo habían cegado. Hasta le llegó a dar el nombre a los pozos que su padre Abraham le había dado. Y cuando hablamos en lo sentimental, su novia se la trajo por mandato de Abraham, el siervo de Abraham. Es decir, que él simplemente estaba allí meditando y recibió aquella que luego iba a ser su esposa, conocida como Rebeca. Por eso hablamos de que su vida fue bastante pasiva. En la Escritura, por lo general, Isaac ocupa un lugar secundario, pero fue un eslabón muy importante en la línea del Mesías. Cometió errores como su padre. La novia se la escogieron. Abrió varios pozos y la mayoría de ellos su padre los había abierto. Sin embargo, y aquí está la clave en esta reflexión, en cuestión de altar, Isaac edificó su propio altar. Y esta es la reflexión, el pensamiento que queremos dejarte. Isaac no dependió de los altares de su padre, sino que Isaac edificó su propio altar. ¿Qué es lo que queremos transmitirte? No dependas del altar de otros. No dependa de las oraciones de otros, sino que lo que Dios está guardando, lo que Dios ansía en su corazón, es que tú edifiques tu propio altar, que entres allí en tu habitación y tú tengas una intimidad con Dios.
Tu alma, querido amigo, necesita expresarse. No la ahogues. Es cierto que la Biblia nos anima a pedir oración. Es cierto que la Biblia nos anima al orar el uno por el otro. Y aún muchas veces podemos compartir cargas con otros para que estén orando por nosotros, por nuestra situación. Hay cargas que son intransferibles, pero hay cargas que son transferibles y podemos compartir, abrir nuestro corazón para que otros puedan estar orando por nuestra situación. No dejes de hacer eso, pero lo prioritario es que tú te presentes delante de Dios y edifiques tu propio altar. No dependas del altar de otros, edifica tu propio altar. Piensa por un momento, ¿cómo estarían los demás si dependieran de tus oraciones? ¿Cómo estaría tu esposa, tu esposo, si dependiera del tiempo que tú oras por ellos? ¿Cómo estarían tus hermanos, tus hijos, tal vez, si dependerían del tiempo que tú les presentas delante de Dios? Claro que tienes que pedir oración. Y cuando tengas una carga, cuando tengas una situación que tal vez tú sabes que solo Dios puede traer una respuesta, tú puedes acercarte a Dios y presentarte delante de Él y abrir tu corazón. Y también puedes acercarte a un hermano y compartir tu carga para que estén orando por ti. Hazlo, la misma Biblia te anima a hacerlo, pero mientras otros oran por ti, edifica tu propio altar. No dependas del altar de otros. Isaac no dependió del altar de su padre, sino que Isaac edificó su propio altar. Si tú no me sostienes, nada, nada soy. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón para adorarte y caminar siempre cerca de ti, Señor. En tu presencia hay plenitud de amor. En tu presencia siempre quiero estar, Señor.
Y edificó allí Isaac un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. La vida de Isaac ocupa, por lo general, dijimos, un lugar secundario en la Escritura, a excepción de este capítulo 26. Y aunque su vida fue bastante pasiva, fue un eslabón importante en la línea mesiánica. Abrió pozos como su padre había abierto, cometió algunos errores tal como él había cometido. Sin embargo, Isaac no dependió de los altares de su padre, sino que edificó su propio altar. Y el pensamiento, querido hermano, que queremos dejarte: no dependas del altar de otros. Pide oración, porque hay cargas que sí son transferibles. Pide oración por tu situación, pero lo prioritario no es eso, sino que tú entres en tu habitación e intimes con Dios. Dios está interesado en tu vida. Él mismo nos dice: clama a mí y yo responderé. Pedro nos decía en su carta, echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué, Pedro? Porque Él, Dios, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nunca es indiferente a nuestra situación. Debemos relacionarnos con Él. Tenemos una herencia y es un cielo abierto. Es verdad que el pecado nos separa. Es verdad que el cielo se torna de bronce cuando uno practica el pecado. Pero ahora, al recibir a Jesucristo, tenemos una herencia en Cristo, que no depende de lo que hacemos, sino que depende de lo que somos. La herencia es un cielo abierto. No depende de lo que yo puedo hacer, sino que depende de lo que soy en Cristo. Ahora he sido adoptado, redimido, perdonado. Soy un hijo de Dios y el cielo está abierto. Yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y relacionarme con mi Padre. Pide oración, pero edifica tu propio altar. No dependas del altar de otros. Había allí un pastor en la jungla, que era tal el énfasis que le daba a esta verdad bíblica de relacionarnos con Dios, de ser personas, hijos de Dios, dependientes de Dios, que una de las primeras cosas que él enseñaba era que cada miembro de su iglesia allí en la jungla tenía que cultivar este hábito, edificar día tras día un altar para con Dios, tener este tiempo diario de comunión con Dios. Y cada uno de los hermanos, cuenta él en su testimonio, acostumbraba a orar allí en medio de la jungla, en medio de la hierba. Y él, día tras día, ¿qué es lo que hacía? Sabiendo los lugares donde sus hermanos se reunían para orar, él visitaba esos lugares. Y claro, los hermanos de ir todos los días, la hierba comenzaba a estar a ras del piso, comenzaba a quebrarse, la hierba iba desapareciendo de estar pisándola, transitando sobre ella todos los días. Lo interesante es que cada hermano tenía un lugar ya en la jungla, y el pastor se gozaba y cuenta en su testimonio lo bien que le hacía es ver la hierba cortada en cada lugar. Era un indicio inequívoco de que aquellos hermanos estaban frecuentando su altar. Pero claro, de repente él veía que en algunos lugares la hierba comenzaba a crecer otra vez, y esto también era una señal inequívoca de que ese altar estaba siendo abandonado. Y sabiendo quién se congregaba en ese lugar, sabiendo quién frecuentaba ese lugar para encontrarse con Dios, él visitaba a tal hermano, a tal hermana, y simplemente le preguntaba: hermano, hermana, ¿qué pasa que la hierba está creciendo? Hoy en día ya no oramos nosotros aquí en las ciudades en medio de la hierba. Lo hacemos sobre madera, sobre alfombra, sobre cerámica. Pero yo quiero levantar esta interrogante hoy en tu corazón, si tú me lo permites, de hermano a hermano, de corazón a corazón. ¿Cómo está la hierba de tu altar? Hermano, ¿cuánto tiempo estás frecuentando ese lugar? ¿Está tu hierba a ras del piso? ¿Tienes tu altar conforme al corazón de Dios? ¿O por las pruebas, las dificultades, los problemas, no estás acudiendo a tu cita diariamente con Dios? No vas a poder proseguir a la meta y terminar muy bien si no cultivas este hábito, como Isaac, de edificar tu propio altar. Y esto no es para que te sientas condenado de ninguna manera, sino al contrario, como decíamos en programas anteriores, animados, desafiados, de entrar a nuestra habitación, sabiendo que a la cita Él nunca falta.
Nosotros muchas veces no acudimos a la cita y damos las mejores horas para el mundo y decíamos la sobra tal vez para Dios. Pero tu alma, querido hermano, necesita expresarse. No la ahogues. Echa toda ansiedad sobre Él. No sé qué circunstancia estás viviendo hoy, pero Él está allí. Él está esperando que tú también, como Isaac, edifiques tu propio altar. Y para ti, querido amigo, que tal vez ni sabes cómo comenzar un altar, una intimidad para con Dios, permíteme decirte que necesitas en primer lugar abrir tu corazón y recibir a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida, porque las obras no alcanzan, las obras no hacen que el cielo se abra, tampoco tu religión que tal vez has recibido de herencia, pero sí hay un mediador, hay un solo camino que te puede llevar al Padre y el cielo abrirse de par en par, y es a través de Jesucristo. ¿Por qué no aprovechas esta hora para abrir tu corazón, acercarte a Dios y comenzar tú también a cultivar una relación con aquel que quiere ser tu Padre, que quiere ser tu Señor, pero que también quiere ser tu amigo? Y tú puedes acercarte a Él, no con algo que has aprendido en el pasado de memoria. La fuente de la oración no son los labios, la fuente de la oración es tu corazón. Por eso te invitamos, te animamos, para que imites tal vez a un hombre, a un aldeano conocido como Paco, un hombre que no comenzaba ninguna tarea, no comenzaba ninguna faena, sino que las primeras horas del día siempre iba a la cita a encontrarse con Dios. Y un día allí se apareció un ángel en medio de una habitación donde había una persona religiosa que acostumbraba a hablar con Dios, pero con simples palabras que no salían de su corazón, solamente de su memoria. Y aquel ángel le invitó y le dijo a aquella persona religiosa: quiero que vayas a tal árbol. Allí tú te vas a encontrar con Paco. Tú escucha cómo él se dirige a Dios y luego aprende de él. Y así fue. Aquella persona religiosa fue donde Paco acudía diariamente a una cita con Dios. Y Paco llegó aquella mañana sin saber que estaba siendo observado. Se quitó su gorra y comenzó a dirigirse con palabras sencillas a Dios. Y le dijo: Señor, te bendigo en esta mañana. Señor, he tenido un buen descanso. ¿Y tú, Señor, cómo has pasado la noche? ¿Has descansado bien? Ahora voy a ir a sembrar, Señor. Yo quiero contar con tu bendición. Quiero contar, Señor, con tu bendición en todo lo que voy a emprender en este día. Y mientras estaba haciendo esta oración de amigo a amigo, aquella persona religiosa que fue para aprender, irrumpió aquella oración y regañó a Paco. Y le dijo: ¿cómo es que te diriges a Dios de una manera tan irreverente? Eso no es hablar con Dios. ¿Quién te enseñó a hablar con Dios de esa manera, falto de temor y de tantas cosas? Paco humildemente calló y escuchó al religioso. Cuando tú te dirijas a Dios, tienes que decirle. Y comenzó a citar cosas de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, y continuó dejándole una serie de oraciones simplemente de memorias, pero que no estaban en el corazón. Y se marchó el religioso. A la mañana siguiente cuenta la historia que Paco acudió al mismo árbol, al mismo lugar, se quitó su gorra y como cada mañana empezó a hablar con Dios. La diferencia es que ahora se dirigió de una manera diferente y empezó la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando llegó a decir 2 o 3 frases, se olvidó lo que continuaba. Se puso su gorra y, muy triste, decepcionado, se marchó a su trabajo y ya nunca más volvió debajo de aquel árbol para hablar con Dios. Aquel religioso tuvo una visita, pero ya no de un ángel, sino de Dios mismo. Y Dios le dijo al religioso: ¿qué es lo que has hecho? Te he enviado para que aprendas, no para que vayas a enseñar. Lo único que has conseguido con regañar a Paco es que yo ahora, el Señor, he perdido a un amigo. Queremos invitarte a ti,
que con palabras sinceras, si todavía no has emprendido el camino de la vida cristiana, comiences tú también, querido amigo, a edificar tu propio altar. Tu alma necesita expresarse. Dios ha diseñado tu alma para que intime y dialogue con Él todos los días. Los méritos no te sirven. La religión no te sirve. Orar es hablar con Dios. Pero la única manera de poder acercarnos a Él es a través de un camino, de un mediador. Y ese camino, ese mediador, es nuestro Señor Jesucristo. Si te animas en esta hora, tú puedes hablar con Dios con palabras sencillas, que no vengan de tu memoria, sino de lo más profundo de tu corazón. No dependas del altar de otros, edifica tu propio altar. Clama a mí, dice el Señor, y Él promete responderte. Esa es la invitación en esta hora. Agradecemos, querido amigo, querido hermano, tu sintonía y te invitamos a nuestro próximo programa para seguir juntos reflexionando sobre esta palabra hermosa, pero tan desafiante, la palabra altar. Y si Dios lo permite, estaremos meditando a la luz de Jacob y el altar. Mientras tanto, que Dios te bendiga grandemente y que en todo tú puedas depender de lo que está en su voluntad. Al menos ese es nuestro deseo y también el suyo.